Muy bien, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy estamos viendo la, los, estamos viendo el tema de lógica y funciones. Por lo tanto, entonces hoy día les voy a les estoy enviando el video respectivo con respecto al tema del día de hoy. Bien, el tema del día de hoy vamos a ver todo lo referente a factorización. Entonces, ¿qué decíamos que era la factorización? La factorización es un proceso matemático en la que transformamos un polinomio determinado, ¿no?, en sus factores primos. ¿Qué quiere decir en sus factores primos? Llamemos así en una multiplicación. Entonces, para factorizar nosotros tenemos diferentes métodos. Estos contenidos a ustedes les va a servir casualmente para cuando ustedes puedan convalidar algunas asignaturas en la universidad o pueden llevar algunos temas adicionales a la carrera. Bien, veamos la factorización. Entonces, como yo les decía, tenemos dos tipos de factorización. El primero, el factor común monomio. ¿Qué viene a ser el factor común monomio? ¿No? Un monomio es aquella expresión matemática que tiene un solo término. Un solo término. Y un polinomio es aquella expresión matemática que está unida por las operaciones de adición, multiplicación, potenciación, radicación, etcétera, y sustracción. Entonces, un monomio viene a ser, como su nombre mismo lo dice, viene a ser una expresión matemática o polinómica que tiene un solo término. En el ejemplo que ustedes están viendo, por ejemplo, se presenta, ¿no?, factorizar el siguiente polinomio: m de x más m de y más m de z. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que buscar? ¿No? Lo primero que yo tengo que buscar en esta expresión tiene que ser el factor común, ¿no? ¿Y qué viene a ser el factor común? ¿No? Un factor común viene a ser, ¿no?, una variable o un número que se encuentra en cada uno de los términos de este polinomio. Por ejemplo, acá tenemos tres términos. ¿Y cuál es la variable o el valor común que tenemos? Entonces, el factor común que se repite en cada una de estas variables es m. Ahora bien, para yo poder factorizar, ¿qué hago? Voy a dividir, ¿no?, voy a dividir cada uno de los términos del polinomio, ¿no?, entre el factor común. Listo. Todo entre m, que viene a ser el factor común. Entonces, acá tendríamos como m de x entre m más m de y entre m más mz entre m. Y este sacaría igual. Miren, simplificando, me va a quedar solamente x más y más z. Por lo tanto, factorizado, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Va a ser igual al producto del factor común con el cociente de la división. En este caso sería m por x más y más z. ¿Ven? Entonces, si yo uno el factor común con el cociente de esta división, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener esto: m por x más y más z. Ahora bien, dice, hay que tener en cuenta, dice, si el factor común es una letra con diferentes exponentes en todos los términos, se extraen dicha letra con su menor exponente, ¿ya? Eso vamos a verlo pronto. Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, vamos a factorizar ax por bx más bx. Entonces, vamos a ver, ¿quién es el factor común acá? ¿Quién se repite en ambos términos? X. Por lo tanto, x va a dividir ¿a quién? A ax más bx entre x. Y esto es igual, simplificando me quedaría a más b. Por lo tanto, factorizado va a ser el factor común que va a multiplicar al cociente de dicha división y ya lo factoricé. ¿Ven? Ejemplo 2. ¿Quién es el factor común en el ejemplo 2? Factor común va a ser igual a m. Entonces, m va a multiplicar, va a dividir ¿a quién? A cada uno de los términos del polinomio. ¿Ven? Entre m.
Y esto es igual, simplificando me queda y más z. Por lo tanto, la factorización de my menos mz va a ser igual a ¿quién? Al factor común que va a multiplicar a y más z. Y ya ha sido factorizado. Veamos el ejemplo 3. En este caso, miren, ¿quién va a ser el factor común? El factor común va a ser x al cuadrado. ¿Ven? Porque esto se repite en cada uno de los factores de este polinomio. Entonces tendríamos x cuadrado a entre x cuadrado más x cuadrado b entre x cuadrado. Simplificando me quedaría a más b. Por lo tanto, al factorizar x cuadrado a más x cuadrado b va a ser igual a x cuadrado por a más b. En el siguiente caso tenemos, miren, en el siguiente caso tendríamos el factor común, ¿quién sería? Díganme. Excelente, m al cubo. Entonces, m cubo y entre m cubo más m cubo t entre m cubo. Simplificando, me quedaría y más t. Por lo tanto, factorizado sería m cubo que va a multiplicar a y más t. Y listo. Veamos el ejemplo 5. Me dice acá, en este caso, miren, acá tengo, ¿quién sería el factor común? El factor común sería dice el factor común en este caso. Miren, es a, pero el que tiene menor exponente, en este caso solamente es a. Y voy a empezar a dividir a cuadrado x entre a más ay entre a. Y esto va a ser igual, miren, esto va a ser igual. Acá voy a aplicar teoría de exponentes, ¿no? A cuadrado entre a solo me queda ax más a entre a se hace 1 y solo se queda y. Por lo tanto, acá el factor común va a ser igual a ax más y ya está factorizado. Por ejemplo, a por ax cuadrado, más a por y, a y. ¿Ven? Y ya lo factoriza. En este caso, ¿quién sería el factor común? El factor común sería a al cuadrado. Entonces voy a dividir a cubo x entre a cuadrado menos a cuadrado y entre a cuadrado. Y este es igual a ax, porque 3 menos 2 es 1. Menos, ¿quién? A cuadrado con a cuadrado se simplifica, me queda y. Por lo tanto, me quedaría, el factor común va a multiplicar a x menos y. ¿Ven? Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, ¿quién es el factor común? El factor común es a. Entonces va a dividir a cuadrado entre a más a entre a. Entonces acá me queda a cuadrado entre a, me queda solo a. 2 menos 1 es 1. Más a entre a es 1. Entonces, por lo tanto, a va a multiplicar a más 1. Y si tú elaboras esta multiplicación, te va a salir a cuadrado más 1. En el caso 3, en el último caso, el factor común va a ser solamente a, porque es del menor exponente. Entonces, acá sería a cubo entre a más a cuadrado entre a más a entre a. Y este es igual a cuadrado más a más 1. Porque a entre a es 1. Entonces, podemos decir que el factorizado, ese polinomio va a ser igual a cuadrado más a más 1. ¿Ven? Y listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el método cuando tenemos factor común o común monomio. Veamos el siguiente caso. Factor común polinomio. Dice, para factorizar este tipo de polinomios, debemos de tener en cuenta qué cosa. En este caso, ya encontrar el factor común, pero ya viene a ser un polinomio. Un polinomio. Ya saben cuándo es un polinomio, cuando tiene de 2 a más términos. Veamos directo al caso 1. Ya, vayamos al caso 1. Miren. En este caso, ¿quién es el factor común? ¿Quién se repite? Miren,
se repite x menos y en ambos casos. Entonces, este factor es lo que va a dividir. Entonces tendríamos x menos y por a entre x menos y más x menos y por b entre x menos y. Y esto va a ser igual. Simplificando me queda a más b. Entonces, por lo tanto, el factor común va a ser x menos y por ¿quién? Por a más b. ¿Ven? Y ya lo simplifiqué. Ya lo factoricé, perdón. Ya ha sido factorizado en sus factores primos. En este caso, ¿quién es el factor común? Es a más b. Este es el factor común. Entonces, a más b va a dividir a cada uno de los términos del polinomio. A más b más a más b n entre a más b. Y esto va a ser igual. Yo lo simplifico, me queda m cuadrado más n. Por lo tanto, factorizado sería factor común a más b que va a multiplicar a m cuadrado más n. ¿Ven? En el siguiente caso, en el caso 3, el caso 3 también me presenta el siguiente problema. ¿Ven? Entonces, ¿cómo sería acá? Entonces, el factor común, ¿quién sería? Muy bien, ¿no? El factor común sería x más y. Entonces, voy a dividir x más y a cubo entre x más y más x más y b cuadrado entre x más y. Y simplificando, esto sería igual a cubo por b cuadrado. Por lo tanto, factorizado, este polinomio va a ser igual el factor común por el cociente de la división dada. Y ha sido factorizado el polinomio 3. Veamos el polinomio 4. En este caso es, miren, a más 2b, x cuadrado más 2b. Entonces, acá primero tengo que ordenarlo. Entonces, a más 2b por x cuarta, más, como tienen el mismo signo, va a ser igual por y cubo. Entonces, ordenándolo de esta forma, yo me voy a dar cuenta que el factor común va a ser igual a más 2 más 2b. Entonces, vamos a ver. Lo voy a dividir todo entre a más 2b. Entonces, simplificando, me queda solamente x cuarta. Más todo esto entre a más 2b. Simplificando, me queda y cubo. Por lo tanto, esto va a ser igual al factor común a más 2b por x cuarta más y cubo. ¿Ven? Entonces, si yo multiplico, me va a salir todo esto. Todo esto por esto más todo esto por esto. ¿Ven? Multiplicando. Veamos el problema 5. En el 5, si ustedes se dan cuenta, el factor común, ¿quién es? Muy bien, m cuadrado más n cuadrado. Entonces voy a dividirlo. Todo esto entre m cuadrado más n cuadrado. Más todo esto entre m cuadrado más n cuadrado. Simplificando, me quedaría x cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, factorizado, ese polinomio va a ser m cuadrado más n cuadrado por x cuadrado más y al cuadrado. Y ya lo simplifiqué. En este caso, ¿quién es el factor común? En el caso 6, es a más b más c. Porque se repiten ambos términos del polinomio. Entonces acá, toda esta expresión entre a más b más c. Y toda esta expresión entre a más b más c. Lo simplifico y solo me quedaría x más y. Por lo tanto, el factor común a más b más c por x más y. Y listo. Caso 7. En el caso 7, miren, ¿no? Tenemos la misma expresión. Entonces, el factor común va a ser igual m cubo más n cuarta.
Y todo esto lo voy a dividir entre m cubo más n cuarta. Y todo esto entre m cubo más n cuarta. Simplificando, solo me quedaría a cuarta menos b cubo. Por lo tanto, factorizado, este polinomio va a ser igual a m cubo entre por e más n cuarta por a cuarta menos, ¿quién? Muy bien, b cubo. Y listo. ¿Ven? Y listo. El caso 8, para terminar, el caso 8. El caso 8 me presenta, en este caso, miren, ¿quién es el factor común? El que tiene menor exponente. En este caso sería x más y al cubo. Se elige el de menor exponente. Entonces yo lo voy a dividir esto entre x más y al cubo menos x más y al cubo. Acá x más y entre x más y es 1 menos. Acá simplificando me quedaría x más y z, porque 4 menos 3, 1. Por lo tanto, si yo quiero expresar factorizado, ese polinomio sería igual a 1 menos x más y z. Y listo. ¿Ven? Y listo. Y ya ha sido factorizado. Entonces hemos visto la segunda forma de la factorización de dos formas, ¿no? Factor común monomio y factor común polinomio. Por agrupación de términos. En este caso, tenemos, dice, el polinomio donde todos los términos no tienen un factor común. Podríamos agrupar solo aquellos términos que los tengan para agrupar luego el factor común polinomio, no aplicar. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, vamos a analizar. Miren, acá tenemos esta expresión, yo lo puedo juntar con esta expresión, porque ambos tienen, por ejemplo, AM más AN, menos BM menos BN. Entonces, acá yo puedo extraer el factor común. ¿Quién es? Es A. ¿Y quién me quedaría? M más N. Menos. Acá el factor común, ¿quién es? B. ¿Y quién sería? No, M, ¿no? Pero acá hay algo interesante, miren. Acá hay algo interesante. Acá hay algo interesante. Yo lo quiero convertir en multiplicación esto. Entonces, M más N. Le cambio el signo. ¿Por qué? Miren, negativo B por M, negativo BM. Negativo B por positivo N, negativo. Ven, acá yo le he cambiado el signo. Entonces, ahora bien, una vez que he hecho esto, ¿qué hago? Ahora extraigo el factor común polinomio. ¿Quién es? Acá está el factor común monomio, ¿no? En este caso es A y en el siguiente caso es B. Entonces, acá el factor común polinomio es, ¿quién es el factor común en este caso? Es M más N. Y paso a dividirlo. Entonces, todo esto entre M más N. Menos. Todo esto entre M más N. Perdón, esto entre M más N. Simplifico, simplifico, simplifico y simplifico. Entonces me quedaría A menos B. Por lo tanto, factorizado va a ser igual al factor común M más N por A menos B. Y si tú multiplicas estos dos polinomios, vas a obtener esta expresión. ¿Ven? Entonces, este es un poquito de mayor concentración, ¿no? Veamos los ejemplos. En este caso, vamos a ver, en este caso, ¿no? En este caso, vamos a agrandarlo un poquito. Vamos a agrandarlo un poquito la imagen para poder trabajar, ¿ya? Vamos a ver. Listo. Acá estamos, ¿ven? Y acá lo agrandamos. Muy bien. Veamos. Acá tenemos, podemos hallar, miren, acá tenemos X y X. Entonces vamos a hallar XY más XT. Perdón. XT. Menos ZY menos ZT. ¿Ven?
Acá, ¿quién es el factor común en estos dos términos? Es X. ¿Y quién me quedaría? Y más T. ¿No? Menos, ¿quién es el factor común acá? Es Z. ¿Y quién me quedaría? Y más T. ¿Por qué? Porque acá tengo que hacerle ese pequeño truco, pues, para que me resulte esto. ¿Ven? Ahora bien, acá me doy cuenta, está YT YT, ¿no? Entonces el factor común es YT. Entonces yo lo voy a dividir, ¿no? Entre Y más T. Y acá esto entre Y más T. Simplifico y me queda X menos Z. Por lo tanto, esto va a ser igual. El factor común Y más T por X menos Z. Y ya lo factorizo. ¿Ven? Veamos el caso 2. En este caso, miren, yo tengo AA y acá tengo DD. ¿Ven? Pero acá tengo BC y acá tengo BC. Entonces, ¿puedo agruparlo? No, claro, no. Acá hay C y acá hay C. Pero acá tengo A cuadrado, D cuadrado. Entonces, acá yo puedo hacer este pequeño truco. Puedo agruparlo A cuadrado, ¿no? B, ¿no? Más A cuadrado C, más D cuadrado B, más D cuadrado C. Entonces acá el factor común es A cuadrado y me queda B más C. Más acá el factor común es D cuadrado y acá me queda B más C. Entonces yo simplificando me quedaría B más C y acá me quedaría B más C. Simplificando me quedaría A cuadrado más D al cuadrado. ¿Ven? Por lo tanto, acá sería ¿cómo? Sería simplemente lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. El factor común B más C por A cuadrado más D al cuadrado. Y ya ha sido factorizado. Este caso es un factor común monomio. ¿Ven? Este es un factor común monomio, ¿no? Entonces, chicos, les dejo este pequeño tutorial para que ustedes puedan, ¿no? De alguna otra manera, guiarse y desarrollar la ficha que se está en un momentito. Voy a poner una pequeña pausa para continuar.
Listo, sigamos. En este caso, les presentaba el caso 8, ¿no? Factor común. Vamos a ver el siguiente caso de factor común por agrupación de términos. Vamos a ver el caso 3. En este caso, ¿quién es el factor común? Miren, acá tenemos algo interesante. Miren, acá tenemos algo interesante, ¿no? En este caso, el factor común, ¿no? El factor común va a ser la de menos. ¿Quién tiene menor expresión? ¿Ven? Es esto, ¿ven? Es esto, ¿no? Pero este caso lo vamos a ver luego, ¿no? Vamos a primero en este caso, ¿ven? Tenemos estos casos que nos presentan por agrupación de términos. En este caso, por ejemplo, ¿no? Miren, tenemos el AB, BC, AX y XC. Entonces, ¿a quién podríamos factorizar acá? Mire, XC, pero acá es, y me quedaría C. Entonces, podemos agrupar cualquiera de los dos casos. Por ejemplo, A más C y acá es A más C. Entonces, acá sería, el factor común sería B. Y acá me quedaría A más C, más. El factor común sería X. Y acá me quedaría A más C. ¿Sí? Entonces, acá, ¿quién es el factor común polinomio? Es acá A más C. A más C. Y me quedaría solamente B más X. Y ya ha sido factorizado. ¿Ven, muchachos? Entonces, en este caso debemos de tener en cuenta este detalle, ¿no? Este detalle que nos va a permitir a nosotros poder, ¿no? Miren en este caso, el caso 6 es un poquito interesante, ¿no? Vamos a ver. Podemos unir mn más, podría ser más 1, ¿sí? Más 1. ¿Se dan cuenta? Más 1. Más, en este caso, digamos, 2a, ¿no? Que va a ser el factor común y va a multiplicar a mn, ¿no? Mn más 1. ¿Por qué? Porque tú multiplicas 2a por mn, va a ser 2mn más 2a. Entonces acá, ¿quién es el factor común? Es mn. Entonces acá me quedaría 1 más 2a, que va a multiplicar a mn más 1. ¿Mm? Veamos el caso 7. En el caso 7, acá tenemos xy, ¿no? Xy. Y acá, ¿quién viene a ser el factor común? ¿No? 3z. Miren, acá sería 3z, que va a multiplicar a x más y. Y acá me quedaría x más y. Y el factor común acá es x más y. Y va a dividir. Entonces acá se hace 1 más 3z, porque simplificamos. Entonces, factorizado sería x más y por 1 más 3z. Y por último, el caso 8. Entonces, acá, por ejemplo, tengo, acá tengo, ¿no? Acá es, ¿quién? ¿Podría ser 3x? No. Acá podría ser z. ¿Ven? Acá podría ser z. Entonces, ordenando sería x más y más 3zx más 3zy. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá me quedaría x más y más 3z es el factor común y me quedaría x más y. Entonces, en este factor común polinomio, ¿quién sería el factor común? X más y. Dividiendo acá se hace 1 más 3z. Por lo tanto, esto sería a x más y por 1 más 3z. Y listo. Entonces, muchachos, este es el videíto, el tutorial que les voy a enviar, les estoy enviando hoy día, y me lo tienen que enviar, ¿no? Voy a conversar el día de mañana con ustedes y me lo deben de enviar probablemente la próxima semana para cerrar de repente el semestre, ¿ya? Entonces, les dejo este tutorial. Adelante a trabajar.